tercero, obviamente me da mucho placer participar en este congreso en un tema tan importante. Yo di el primer curso en la historia de la Universidad de Harvard sobre globalización y educación, es decir, cómo educar al niño para ser ciudadano de un mundo muy diferente al mundo para el cual educamos a los niños de las escuelas, tanto en las escuelas de los Estados Unidos como en las escuelas españolas, en las escuelas alemanas, en las escuelas suecas, en las escuelas italianas, completamente sin sincronización con la realidad cultural, económica y social del siglo XXI. Ese es el problema más serio que tiene la educación hoy en día. Hay una falta de sincronicidad entre la realidad del mundo escolar y la realidad del mundo de la sociedad, de la economía y de la cultura. Pero de eso va a hablar más Carola mañana, cuando presente los resultados de este estudio monumental, 10 años, un proyecto de 10 años, longitudinal, disciplinario, comparativo, sobre las vidas de los migrantes de origen latinoamericanos, caribeños y asiáticos, que en este momento, como decíamos esta mañana, están transformando los Estados Unidos. Vivimos obviamente en la edad del movimiento, en la edad de la migración. La migración constituye la condición del hombre. La inmigración es un proceso que empieza con el Washington Consensus o con el imperio o con el fin de la Unión Soviética. La inmigración constituye la condición del hombre. La inmigración, como la globalización, empieza hace 60.000 años, cuando salimos por primera vez de la sabana africana. La inmigración hoy en día es un fenómeno global y por primera vez en la historia de la humanidad, la inmigración está transformando todas las regiones del mundo, ya sea por dinámicas de emigración, por dinámicas de inmigración o por todo el proceso del tránsito de migrantes de un país o de una región del mundo a otra. Estimamos en este momento más de 200 millones de inmigrantes transnacionales, y eso es un poco el tip del iceberg, que es nada más que esconde una realidad mucho más compleja que tal vez podamos aclarar esta mañana. Hoy en África hay 30 millones de seres humanos viviendo en la diáspora. En América Latina y el Caribe, más de 32 millones de seres humanos viviendo más allá de las fronteras de sus países. En Asia y en Oceanía, 50 millones de personas viviendo en la diáspora. En el Medio Oriente, probablemente 15 millones de personas viviendo en la diáspora. Y esto, de alguna manera, no es el epicentro global de las migraciones hoy en día. El centro gravitacional de las migraciones globales en el siglo XXI es Asia. Para darles una idea muy breve, estimamos, por ejemplo, que en la China hoy hay más niños involucrados en procesos migratorios que toda la población del Canadá. 40 millones de niños son o migrantes o separados de sus familias en el proceso migratorio, donde los padres, es parte del éxodo sin precedente de la historia de más de 150 millones de seres humanos de las zonas rurales de la India hacia las ciudades en la costa, la inserción de la China en el mecanismo del capitalismo global ha generado un movimiento migratorio sin precedente en la historia de la humanidad. Eso es la China. En la India, en este momento, estimamos que hoy, a la mitad del siglo XXI, de hoy al año 2050,
África, 700 millones de personas van a mudarse de las zonas rurales a las grandes ciudades en la India.